Entonces yo formo mi empresa y esa empresa es la que asume el riesgo. Yo mismo estaba asumiendo el riesgo de contratarme a mí mismo que era ilegal. Es más fácil llegar con una tarjeta que decir Guillermo Montero, gerente de proyecto de Uniconsult. Eres empresario, dueño de tu propia empresa y gerente general. Quédate en este video. El día de hoy estamos con una persona súper especial, ya lo sabrán por qué. Estamos con Guillermo Montero, él es un empresario peruano quien tiene muchísima experiencia, mucha historia que nos puede compartir y que él mismo nos la cuente. Hola Guillermo, muchas gracias por venir. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué te parece si empezamos para que la gente te conozca un poquito, nuestra audiencia, que como te decía son gerentes generales, empresarios, ¿no? Y normalmente cumplen el mismo rol y quieren aprender de personas como tú, con tanta experiencia, tanta casuística y tantas cosas que hemos pasado aquí en el Perú y seguiremos pasando seguramente. Cuéntanos un poquito de quién es Guillermo Montero, cuál es tu background. Encantado. Bueno, espero que lo que pueda yo aportar acá sirva, ¿no? Es fundamental. Dalo por hecho. De lo malo y de lo bueno, porque de lo malo se aprende a veces muchas Por cosas. supuesto. Mi background, bueno, yo soy ingeniero industrial de San Marcos. Desde muy joven asumí cargos de dirección. Tenía 24 años cuando estaba siendo nombrado gerente, 25 años cuando estaba siendo nombrado gerente de sistema de CIDER Perú. Muy joven, Guillermo. Muy joven, sí. Venía de ser jefe de sistemas en el Banco de Fomento Agropecuario. Mi carrera se ha desarrollado dentro de la tecnología, para hacerlo claro, ¿no? Pues por ahí va a venir todo el tema. La tecnología me ayudó a conocer más las empresas fuera del conocimiento teórico que se da en la universidad. Conocerla en la vida real, porque yo tenía que automatizar la información que provenía de cada uno de los procesos de las empresas en las cuales instalábamos tecnología. Y era una época donde las empresas que vendían tecnología como la IBM, la Bohr, la NSR, ellos se comprometían a vender las máquinas e instalarlos, desarrollar e instalar los sistemas en las empresas. Entonces en esa época a mí me agarró joven, me encantó lo que era tecnología y me metí a fondo en eso. A los 24 años, 23 años era jefe de sistemas del Banco de Fomento Agropecuario y a los 25 me ofrecieron la gerencia de sistemas de CIDER Perú con un objetivo específico: rescatar lo que había quedado en CIDER Perú, Chimbote, después del terremoto. En mayo fue el terremoto, en septiembre yo me moví a Chimbote para organizar el traslado de todos los sistemas a Lima. Suponía mover 80, 90 personas o reemplazarlas, reentrenar, reinstalar sistemas nuevos, etc. Fue una experiencia que para lo joven que yo era y lo inexperto que era aún, fue mi maestría, digamos. Realmente fue una vivencia muy interesante, ¿no? Estamos hablando Eh, de terremoto del 70. ¿74, 70? del 70, sí, Ok, el terremoto que afectó pues, el Callejón de Huaylas, ¿no? claro. Entonces, esa fue mi primera experiencia grande como director de grupos de gente, ¿no? Porque tuve que organizar todo un grupo grande, Gente mayor que tú, inclusive, me imagino. todos eran mayores que yo. Algunos de los empleados, en esa época había equipos de perforadores y la digitación de los datos se daba en las máquinas perforadoras y las máquinas verificadoras de tarjetas perforadas, ¿no? Eso estoy hablando pues del año 70, ¿no? La tecnología no había avanzado como ha avanzado hasta ahora. Esa fue una experiencia exitosa porque salió todo muy bien. Yo me veo obligado a salir de CIDER Perú porque un nuevo directorio, en esa época los directorios eran, eh, la dirección de la empresa estaba a cargo de los marinos. El presidente del directorio era un almirante, el gerente general era un comandante, capitán de navío, etcétera, ¿no? Entonces tomaron la decisión de regresar todo a Chimbote. Yo dije, ya, yo no. Mi función era llegar a Chimbote y traerme todo a Lima
y dar el servicio desde Lima. Yo tenía que viajar todas las semanas a Chimbote, lo cual era pesado. Cuando ya todo estuvo en Lima ya no tenía que ir tanto a Chimbote, iba una vez al mes a coordinar cosas. No teníamos los beneficios que tenemos ahora de tecnología de trabajar a distancia, ¿no? Ahí tenía que coordinar al teléfono o personalmente. Ni siquiera el correo electrónico. Fax también por ahí. Fax, sí, por supuesto. No había Viper, no había... No había nada de eso. Eran otras épocas que en realidad uno reconoce todo lo que te han enriquecido, porque has conocido las cosas desde lo base, desde lo elemental, desde la época en que se programaba no con códigos avanzados como hoy ahora, ¿no? Sino simplemente trabajabas con lenguaje de máquina o trabajabas en lenguajes como el Assembler, que era un ensamblador muy rudimentario de código, ¿no? Bueno, esa fue mi primera experiencia dirigiendo grupos de gente. Me fue bien y ya pasado el tiempo tuve otras oportunidades. Me fui a Venezuela, la Borros me reubicó en Venezuela como gerente de sistema de la sucursal de Caracas. ¿Igual joven, 30 años? No, ahí nomás. Ya. Salí de CIDER Perú, me fui a trabajar a Borros como ingeniero de sistemas. Y en Borros al año y medio, algo así, hubo una restricción de importaciones, se prohibió la importación de computadoras grandes, se restringió. Entonces Borros distribuyó el personal clave, ¿no? Y a mí me ofrecieron Venezuela. Tenía para Venezuela o Brasil y decidí Venezuela. En el mejor momento de Venezuela, ¿no? En el mejor momento de Venezuela. Y ahí estuve hasta que decidí allá mismo independizarme, dejar de ser empleado y convertirme en empresario. Buscar mis propios ingresos, mis propias condiciones, mis propios términos. Aprovecho para comentarte que hemos preparado especialmente para ti, que eres dueño de empresa, un pack contable de uso gerencial. En la descripción está el link para que puedas descargarlo totalmente gratis. Dime, pero en esa época no sonaba mucho el tema de emprendimiento, no se hablaba mucho, o sea, no como ahora, que ahora todos quieren ser emprendedores y es prácticamente, es accesible, ¿no? Y eso ha cambiado completamente, ¿cómo podríamos decir? El enfoque empresarial. La empresa, que yo le llamo la empresa del siglo XXI, tengo una empresa que se llama PES 21, Sociedad Anónima, registrada en el Perú en el año 2007. Proyectos empresariales del siglo XXI, significa PES 21. Está bonito el nombre, ¿eh? Bueno, el concepto es ese, ¿no? La empresa del siglo XXI es completamente diferente a la del siglo XX. Las formas de administrar, los recursos a utilizar, los enfoques empresariales para el desarrollo de negocios, etcétera, cambiaron. Después podemos conversar un poco de eso porque es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. Estamos trabajando en esa empresa, una PS 21 en el Perú y Unicónsul en Estados Unidos. Estuve en Caracas y hubo un momento que por razones personales decidí que tenía que generar mi propio ingreso porque la empresa ya no me daba techo. Así fue. Tú querías más y te sentías, me imagino, preparado. Necesitaba más. Okay. Para mí era la primera vez que, digamos, salía del país. No tenía familia, no tenía acceso a mis bienes, digamos, en el Perú. No era fácil, desde Venezuela no era fácil gestionar nada en Perú. Entonces yo o reducía mi sistema de vida, que significaba sacrificar muchas cosas que ya teníamos, o nada más. Y por la empresa no lo podía hacer. Entonces me la jugué y me fui al sector empresarial. Y bueno, salió bien. Ya no volviste a trabajar para ninguna empresa, ya ahí empieza tu camino como empresario. Han habido baches, en realidad. Han habido baches porque estás en un sector, en tecnología hablando y en administración de empresas en general, gerencia empresarial. Si tú eres muy visible, te ofrecen cosas. A una empresa a la cual asesoraba me ofrecieron la gerencia general. Okay. ¿Un cliente tuyo? Un cliente mío. Fue circunstancial. Yo ya vivía en Estados Unidos, tenía una empresa ahí que se llama Unicónsul, la que acabo de mencionar antes. La formé para poder trabajar en Estados Unidos, porque cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 88, finales del 88, acababa de ocurrir la amnistía migratoria, y una amnistía que se iba a dar una sola vez en la vida y al Congreso no podía dictaminar nuevas amnistías, fue el compromiso de esa época, ¿no? Y en amnistía habían los inmigrantes ilegales, indocumentados o no, tenían el derecho de adquirir la residencia cumpliendo un trámite.
para personas que habían llegado hasta determinada fecha. Yo había llegado después de eso, no pretendía, no sabía ni que había una amnistía, pero las reglas para los que lo incumplían eran durísimas. Las empresas que contrataban personas indocumentadas tenían altísimas multas. Como era recién el proceso empezaba, no daban trabajo. Y yo me fui muy contento con mis galardones que había obtenido en Latinoamérica, en mi país, en Venezuela, en el Ecuador, etc. Y la realidad fue otra. Entonces fue una bofetada así de, como diciendo, ponte en tu sitio, ¿no? Nadie te va a dar trabajo. Y si te dan trabajo, te van a dar trabajo ahí a limpiar baños, una de esas cosas, que es lo que pasa. Cuando uno migra, si tu conocimiento y tu experiencia no es apreciado en el otro lado, en realidad para sobrevivir tienes que hacer lo que te den. Y entonces formé la empresa. Dije, no me dan trabajo, formo mi empresa y me doy trabajo. O sea, el riesgo lo enfrenta la empresa que le da trabajo a un ilegal. Entonces yo formo mi empresa y esa empresa es la que asume el riesgo. Yo mismo estaba asumiendo el riesgo de contratarme a mí mismo que era ilegal. Es más fácil llegar con una tarjeta que decir Guillermo Montero, gerente de proyecto de Uniconsult. Nadie te pregunta si tienes documentos o no. A ofrecer servicios a las empresas del mercado. Tocar puertas, cambasear, averiguar. Tuve la suerte de conseguir una posición como profesor en una universidad, en un college, para ciertos cursos. Yo enseñaba lenguaje de programación basic y otra cosa más. Entonces, eso me abrió puertas a clientela. Porque las personas que iban a la universidad eran hijos de empresarios o estaban relacionados con empresas, trabajaban en empresas donde necesitaban lo que se estaba vendiendo en clase y me conectaron con clientes y ahí abrí mi mercado de clientela con Uniconsult. Este hombre me dice, necesito vender mi empresa. Y mi empresa tiene el gran hándicap de que solo yo la puedo manejar. Era de esos empresarios intuitivos, inteligentísimos, que nunca fueron a la universidad, nunca fueron ni siquiera terminaron la secundaria. Esos son parte de los indocumentados, pues, porque él entró a Estados Unidos sin documentos. No tenía pasaporte, no tenía visa, no tenía nada. Pero era un tipo de primera. Entonces me dijo, yo he formado mi empresa y yo la manejo. Si yo la quiero vender, tengo que transferir algo, Claro. ponerlo por escrito. Necesito porque me hagan un manual de funciones, un manual, una organización, Un sistema, documentar digamos, todo, ¿no? y sistemas que por lo menos solucionen los problemas de la facturación, de la contabilidad. Entonces hicimos un trato y le hice los sistemas, y le hice toda la organización. Tuvo un problema familiar en México y me dijo, tengo que ir a ausentarme a México por 3 meses y necesito que alguien se haga cargo de la empresa. La única persona que en este momento podría sustituirme a mí es usted, porque me ha hablado usted. Tú eres su proveedor. Yo era su proveedor de servicios, pero yo no estaba en la empresa, yo iba a coordinar cosas y a entrenarle su personal y a verificar que los sistemas funcionaran una vez a la semana, iba, ¿no? Entonces me dijo, yo le ofrezco que tanto para que se quede usted los 3 meses acá, a cargo de la empresa. Me dio los poderes, yo podía plenipotenciario, completamente. Te dio confianza entonces. Confianza absoluta. Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica, danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Lo que te iba a decir es que tú vienes de estudiar sistemas, desempeñándote en el área de sistemas, todos sistemas, pero has venido adquiriendo en el tiempo, me imagino que con tu emprendimiento, tu empresa en Venezuela, ese know-how empresarial, cómo gestionar una Claro, empresa. claro. Porque veo que Es tienes que habilidad en ese tema, tratas con eso, ¿no? ¿no es cierto? Mis tratos eran siempre con la gente clave, ¿no? La alta dirección. Claro. Porque son los que pueden tomar las decisiones correctas. Si trabajas con las personas en el nivel inferior, es difícil hacer cambios. Es difícil conseguir los cambios que se necesitan para implementar con éxito sistemas nuevos.
Entonces después este señor se regresó de México y me dijo, ahora sí tengo que vender la empresa y me regreso a México. Como yo ya había estado 3 meses a cargo, le dije, no la venda, Gustavo. ¿Te gustó? La sentí la empresa. Sentí que esa empresa podía dar muchísimo más, que lo que le faltaba era a él gente para hacerlo. Y él era solo, el único administrador era él, una hermana menor que tenía ahí, que era la cajera, y los demás eran 70 y tantas personas que eran gente de la producción. Ok. Tenía una planta de corte, con un gerente, con un jefe de corte, tenía una planta de ensamble, donde se ensamblaban los productos a pedido de las mueblerías. Se vendía al por mayor, era un mayorista. Y después tenía todo el área administrativa y de despacho. Eran 3 locales. ¿Viste Y, potencial? vi potencial, dije, sí, era que sus métodos de trabajo eran a pedido, ¿no? No puedes esperar que te pidan los muebles, ¿no? Te piden 5 juegos de dormitorio de tal modelo y se los ensamblaba. Los mandaba a cortar a un lado, venían las piezas cortadas y en la otra planta los ensamblaban y después se despachaba y se mandaba. Y ahí no, pues definitivamente había que cambiar el modelo. Y se cambió el modelo y realmente fue de éxito. Él regresó a los 3 años y le entregué una empresa que vendía 2000 sets al mes en vez de 200 que era lo que me entregó. ¿Así? Así, O así. sea, se regresó a México, pero te encargó la empresa y tú la dirigiste. Me le encargó porque él, claro, yo le dije, no la venda, esto tiene potencial. No sabes cuánto tiempo va a estar fuera. Yo la mantengo, así como le mantenía estos 3 meses, se la mantengo y le ayudo a hacerla crecer. Pero siempre como empleado ahí. Era, más, era socio en realidad, me da 25% de la sociedad Ok, y plenos poderes. ok. Tanto fue que al final terminamos montando una sucursal en Guadalajara. Fue bien. Él vivía cerca de Guadalajara. Ya. Entonces él veía México, yo veía Estados Unidos y de Estados Unidos le despachaba los contenedores de partes para que se ensamblaran en Guadalajara. Fue un cambio completo de enfoque empresarial, ¿no? Ya en esa época, por lo menos yo pensaba en los mercados externos. O sea, y veo que el modelo lo cambiaste para escalar, ¿no? Para poder pasar de 200 a 2000. Mudamos empresa, compramos nueva maquinaria, se reestructuró todo, pero se reestructuró con éxito. ¿Asumieron riesgos? Sí, por supuesto que sí, pero valió la pena. Él era una persona muy especial, tenía una facilidad para sintetizar información sin muchos cuadros, sin muchos reportes. Uno le hablaba y él sintetizaba y decía, sí, señor Montero, vamos, sí, no, esto no me parece. Y después uno analizaba y decía, las razones son claras. Aquí en el Perú tenemos varios casos de empresarios de ese tipo que han hecho grandes empresas de una inspiración inicial que nadie daba mucho, Exacto. Una visión, digamos, una visión, un claro. don especial para ver bajo el agua de repente, ¿no? Así es. Esto que estamos hablando ahorita del enfoque, de la actitud empresarial o de la actitud gerencial ante la empresa, es producto de este tipo de experiencia, ¿no? Yo le llamo intención estratégica. Es uno de las herramientas o de los recursos que nosotros fomentamos a la hora de hacer un plan de negocios. En principio, quieres tener éxito en tu empresa en etapa de aceleración, porque como empresario puedes iniciar un negocio porque te gusta hacer algo y lo sabes hacer bien. Estás confiado en que tu producto va a gustar porque tú le has puesto lo mejor, ¿no? Entonces sales al mercado y tienes éxito, pero tú solo no puedes seguir. Llega un momento en que tienes que rodearte de gente con determinadas características, no cualquier gente, ¿no? Que te ayude y colabore contigo en sacar adelante tu negocio y poder lograr tu visión, por lo menos la de corto plazo. Es una primera etapa. Mi visión es esta, en 2, 3 años quiero lograr esto. Y te rodeas de la gente, de los recursos, haces las alianzas necesarias, consigues la clientela adecuada y puedes avanzar. Pero llega un momento en que, un momento del crecimiento en que ya no puedes manejar todo tú solo. Tienes que rodearte de gente que te ayuden, que formen parte de una alta dirección y delegar posiciones, ¿no? Al principio el empresario es el que uno, ¿no? Abre la puerta, Sí, la cierra,
saca su escobita y limpia su oficina. Y nunca se va de vacaciones. Entonces después empiezas a delegar. Delega las cosas que son fáciles de enseñar. La escobita se hace así, ok, listo. Consigues la persona que te limpie, que te arregle, que te organice, vas armando tu inventario, que organice los ítems en el inventario, cómo los ubican, cómo los codifican, van saliendo cosas. Hasta que llegas a un momento en que ya tienes que entrar con los instrumentos sofisticados que existen, tecnología e información, y te vas rodeando de gente. Toda esa gente que te rodea debe tener tu misma intención y tu misma ambición por conseguir la visión que te has trazado. Interesante. Es esa estrategia de comunicación, por eso le llaman intención estratégica, no es producto de una estrategia. Es la estrategia de cómo transferir tu ambición, tu deseo del triunfo a la gente que te está acompañando. Eso es fundamental. No solamente definir, como hacen muchos, la misión es tal y la visión es tal, ya ahí se quedó, pues y seguimos trabajando. No. Es un enfoque que tiene todas las personas que están trabajando, que están involucradas en el proceso, deben tener la misma ambición de logro. Y eso permanentemente hay que alimentarlo. Es una estrategia de alimentación. Se logra usualmente desde la gente que administra el talento humano, en el área de recursos humanos, la gestión del talento humano. Y entonces tienes una empresa, no solamente una empresa internamente, sino tus proveedores, tus clientes, te acompañan en esa visión. Los que te acompañan como clientes serán tus clientes eternos mientras sientan que están dentro de lo que ellos envisionaron también, ¿no? Y tus proveedores van a confiar en ti también. En general, todos los stakeholders, ¿no? Todos los stakeholders, El todo. banco sabe que tú estás rodeado con tales personas. El banco te ayuda. Mira, te cuento te estaba hablando de esto del comité consultivo que nosotros estamos trabajando y un socio, así llamamos a los empresarios que se suman a esta iniciativa, no lo vemos como clientes, lo vemos como socios. Nos comenta que el banco lo visita para la típica renovación anual de las líneas de crédito. Va a su oficina y bueno, ve todo, sí, qué planes, sí, pagan los números, flujo de caja, estado financiero. Y a este empresario se le da la iniciativa de comentarle que tiene ahora un comité consultivo. Y el sectorista le dice, ¿quiénes son? Y dan nuestros nombres. Felicitaciones, le dice. Estás armando un buen equipo, claro. Estás teniendo un respaldo y eso a nosotros como banco nos da cierta tranquilidad de saber que estás tomando o estás administrando tu empresa como debe ser. Como debe ser. Así es, así es. Así es fundamental. Hoy en día la imagen empresarial es fundamental. Antes a veces no se notaba, pero ahora todo es tan público, todo es tan abierto, Sí. Todo se sabe en el mercado, Sí. que lo mejor es rodearte casualmente de cosas que añadan valor a tu imagen y no que la reduzcan. Exacto. Olvidarse de los familiares, no porque los familiares sean malos, sino que a veces, no, mi esposa y yo somos los socios. Hoy es la directora y mi hijo es el otro director, por cuestiones de familiaridad. No, tienes que poner gente que agregue valor. A no ser que, claro, tu esposa puede ser también una abogada eminente que agrega valor y tu hijo un ingeniero que también agrega valor. ¿No? Pero por cuestiones de simpatía, familiares o de amistad, no tomar eso. O sea, ser una familia empresaria y no una empresa familiar, digamos, ¿no? Creo que el juego de palabras cambia mucho el enfoque, ¿no? Porque si no, imagínate, te llenas de la familia independientemente de las cualidades o las competencias que pueda tener, ¿no? Sí, y mira, yo quería resaltar el hecho de que todo lo que tú nos estás comentando es muy valioso por el hecho de que tú tienes una autoridad, pues. El ser empresario, el haber pasado por todo esto que has pasado, te da autoridad para decir lo que dices. Y me ha encantado esto de intención empresarial, donde hay que contagiar y hay que involucrar a toda la organización, ¿no, Guillermo? Es parte de, nosotros hacemos planes de negocios, ayudamos a los empresarios a hacer su business plan, su plan de negocio, ¿no? Y el primer, digamos, argumento que utilizamos es ese. Tenemos que estar de acuerdo en estos términos. Vamos a hacer un plan de negocios, pero ese plan de negocios va a estar inspirado
en una visión que ya tienen o que vamos a desarrollar, y en el concepto de intención estratégica. La intención estratégica de cumplir con el plan, o sea, de implementarlo. Y en cada una de las etapas de los procesos productivos que hayan, etcétera, comerciales, se debe de implementar el concepto de intención estratégica entre los involucrados en ese módulo. ¿Y cómo involucramos a la gente, digamos, para aterrizar totalmente la idea? Y la Ese- audiencia lo entienda, porque dirán, bueno, suena muy bien, yo lo entiendo claramente, pero ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo llevamos a cabo esa implementación de la intención estratégica empresarial para que, por ejemplo, al momento que yo voy a contratar, y este caso es muy típico, ¿eh? A mi contador, después de haber tenido un contador externo, un estudio contable, y ahora ya mi empresa tiene tal volumen de transacciones y requiere tal nivel de información, que ya no puedo tener un contador externo, necesito un in-house. ¿Cómo aplico esto de la intención estratégica a ese contador? Explicándole lo que tú acabas de aceptar como principio, él también debe de aceptarlo. Si no lo acepta, no lo contrates. Tú tienes que armar un equipo de gente coherente. Hay varias formas, ¿no? El mejor momento para seleccionar a las personas es el momento de la contratación, cuando recién se incorpora a la empresa. Una vez que está dentro y no está caminando al ritmo que tú quieres, es muy difícil, es fastidioso votarlo, cambiarlo. Entonces hay que adaptarlo. Y estamos hablando también ya de tiempo, ¿no? Ujú. De tiempo. Así es. Una curva de aprendizaje, de La curva de adaptación, como tú aprendizaje, dices, ¿no? etcétera. Entonces, es una molestia que ya eres consciente de que tienes dentro del equipo. Sí. Y la mejor forma es, en buenos términos, separarlo. No es la más conveniente para las dos partes, pero para la empresa sí. Y la otra es, si tiene la posibilidad él de adaptarse, adaptarlo, ¿no? Porque si no, tienes un elemento de conflicto dentro de tu organización. Entonces, esto implica de que hay que dedicarle tiempo, ¿no? A Sí, la contratación, en el momento que voy a elegir a así la es. persona. Pero tienes que tener tu plan de negocio ya terminado. Sí. ¿Cómo le aseguras a la gente que todos los esfuerzos que realicen dentro de este concepto de intención estratégica van a dar resultados? Porque ya tú lo tienes todo programado. Las etapas de desarrollo son estas, las actividades a realizar en cada etapa son estas, los equipos de gente que van a realizar esta actividad 1, 2, 3, 4 ya están establecidos, la, las metas que pensamos alcanzar en los cortos plazos son estas. Entonces ya les estás diciendo, sí lo podemos hacer, aquí está el cómo hacerlo. Y eso es lo que tienes que inculcar como verdad, que la crean, que compren tus ideas y que se involucren. Muchas de estas actividades se definen con la participación de las personas que las van a ejecutar, de tal manera que ellas sientan que son producto de su propio trabajo también, que no les están diciendo lo que tienen que hacer sin ellos haberlo aceptado, ¿no? Entonces hay toda una estrategia de formulación de un plan de negocio para que, un plan estratégico, ya no es solamente el plancito de negocios, es un plan estratégico, ¿no? Que permite avanzar en esa forma, ¿no? Y te iba a preguntar ahí, ¿qué tan importante para ti, por tu experiencia, es el plan estratégico en una empresa, independientemente del tamaño que tenga? En la etapa de aceleración fundamental. En la etapa inicial, como te digo, se va avanzando, aprendiéndose mucho de los fracasos, no salió bien, la experimentación. Hoy en día las empresas son fundamentalmente innovadoras. Hay, si quieres ser innovador, tienes que ser de reacción rápida al entorno, saber lo que está pasando en el mercado y reaccionar rápidamente si se te sale del esquema que tú tenías. Tener siempre abierto a la innovación para encontrar nuevas formas de solucionar los problemas que existen o los deseos de tu clientela, no necesariamente problemas. Entonces es adelantarte a la competencia, adelantarte en el mercado con, este, con agilidad, ¿no? Lo que le llaman metodologías ágiles. Es un término que se usa para el desarrollo de sistemas complejos, que es fraccionar, Ya digamos. tú lo viste eso en el tema de sistemas. Sí, pero en realidad ese concepto de metodología ágil también se está utilizando en el desarrollo de proyectos empresariales que Sí, no tengan nada que ver con sí, sistemas. sí, sí. Entonces lo que haces es fragmentar los equipos y fragmentar las actividades del proyecto y ir avanzando en paralelo y muy rápidamente, ¿no? Claro. Tienes que Armar tribus, ¿no? armar tribus, exactamente.
Nosotros tenemos como principio para avanzar en un plan de negocio es diseñar todo lo que se pueda usando tecnología e información. O sea, la idea es el uso intenso de tecnología e información por la empresa. Todo lo que pueda sistematizar en términos de generación de datos, generación y registro de los datos. Más tarde podemos hablar de inteligencia artificial. Con inteligencia artificial vas a utilizar esos datos registrados. Necesitas una fuente de análisis para producir los informes que se necesitan para la toma de decisiones con inteligencia artificial. O sea, la primera etapa es, en todos los procesos que hay en una empresa, hay datos que registrar. Datos que te van a permitir más tarde evaluar la eficiencia en el desarrollo del proceso, en el rendimiento. Hay datos de tiempos, costos, recursos utilizados, etcétera, que en alguna forma tienen que registrarse en determinadas etapas. No en todas, pero en las probablemente, fundamentalmente en las más importantes que quieras medir. Y esos datos te van a dar indicadores de rendimiento, indicadores. Sí, te van a producir los reportes que te van a permitir medir la performance de esa actividad en comparación con lo esperado, con lo programado. Y hacer los ajustes que sean necesarios, sea al modelo o sea a la actividad real, ¿no? O sea, para ti es vital que todo lo que se haga en la empresa tiene que ser partiendo de usar tecnología de manera intensiva. Sobre todo que todo es accesible, ¿no? Sí. Y ya no se requiere mucho conocimiento para implementar algo, ¿no? Sistema de código abierto, inteligencia artificial. Guillermo, en toda la experiencia que tienes tú como empresario, gerente general, ¿qué errores has cometido? ¿Qué errores? Oh, muchos. Claro. Habría que ponerse a pensar cuáles son los más interesantes. ¿Alguno que te acuerdes que puedas compartir? No sé si fue un error, no sé si fue positivo o negativo el resultado, ¿no? Cuando yo era joven, 30 años digamos, me había puesto un tope. A los 35 años yo debía de salir de todo lo que era sistema. En esa época, la gente que estaba en sistemas era una gente que supuestamente eh, realizaba un gran trabajo técnico. Lo realizaban, sí, pero no necesariamente era un gran trabajo. Lo hacíamos con mucho gusto y con mucha facilidad para los que teníamos el conocimiento para hacerlo. Pero yo viví con ese mito, que uno no puede tener, digamos, no puede mantenerse con la tecnología después de cierta edad. Entonces, 35 años es mi tope. Es como quien dice, me retiro de esto y me voy a dedicar a otra cosa. Okay. Y me fui preparando para la administración empresarial, Okay. con esa idea. Y efectivamente, a los 35 años o 36 de mi vida, sucedió algo que me obligó. Mi empresa que yo tenía en Quito, la tuve que perder por la guerra con el Ecuador. Hubo la guerra, me deportaron, me quitaron todo. Regresé al Perú. Y en Perú entré a trabajar a Inversiones Cofide, a Cofide, a la corporación realmente CONADE era, ¿no? Ajá. Y ya dije, ya no quiero saber nada de sistemas. Se acabó sistemas para mí y ese fue uno de los errores, pensarlo así. Y yo me retiré de sistemas. Quedé en Cofide, hice un plan maestro de desarrollo de sistemas. Para la gerencia en esa época estaba Carlos Neuhaus, de ¿Ah, gerente sí? general, sí. Okay. Yo Buena trabajaba persona, como ¿no? asesor para él. Gran persona. Gran empresario, gran ejecutivo. Estamos hablando de quien lideró el tema de los Juegos Panamericanos, Claro, ¿no? sí, sí, claro. Por eso hubo éxito. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? ¿Trabajaron juntos? Bueno, yo era parte de un equipo de asesoramiento ahí, ¿no? Ya, ya. Este, de ahí pasé al Ministerio de Economía y ya se acabó lo que es el sistema. Tuve cargos públicos, fui director general del Tesoro Público. ¿Tú supiste de los bonos de reconstrucción? Sí. Bueno, yo fui el que lo firmé los 12 meses de bonos de reconstrucción. Así. Yo saqué Ahí los está tu bonos, nombre. claro. Entonces yo me aparté de la tecnología varios años. Estuve en el Ministerio de Economía hasta la salida del presidente Belaunde. Entré a trabajar a la Junta del Acuerdo Cartagena como funcionario internacional especializado en
en aduanas, en una serie de cosas. Yo fui director nacional de aduanas también después del Tesoro. Entonces, ya dije nada de sistema. Y ahí es cuando me voy a Estados Unidos, en el 88. Y llego con la idea de que yo había sido un funcionario público, Claro, ¿no? Que yo podía administrar cosas. Y en ese plazo, entre el año 81 y el año 88, en esos 7 años, habían aparecido las PCs, pues. sí, Antes no habían PCs, todos eran mainframes, eran computadoras grandes, claro. Hubo etcétera. un boom, llegaron las Era PC y un comenzaron a boom. haber clases Y de... la tecnología era completamente diferente. Los Sí, lenguajes de programación sí, habían cambiado, los recursos informáticos habían evolucionado. sí. Se le encarga a Microsoft de elaborar un sistema operativo en disco. Claro, es más, el sistema operativo venía en un disco que tú insertabas Así en la es, PC así es. y tienes que llevártelo donde querías usarlo. Una locura. Bueno, esos eran los inicios, ¿no? Bueno, los inicios y ya había aparecido una versión de Windows y Sí, la Macintosh también estaba sí, en el mercado sí, y la gente tenía su PC en su casa. sí. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, tuve que comprarme una PC y aprender desde cero, Retomar el tema, retomar el tema, es decir, me equivoqué. Guillermo. Y digamos, los aciertos, ¿en qué tú podrías decir, acá yo la tengo clarísima, aquí no me he equivocado? Porque obviamente yo en general veo que tu enfoque empresarial está clarísimo, está bien, bien, bien sólido, pero digamos, en decisiones que has tomado, tú dices, acá siempre me ha ido bien. Por ejemplo, yo te puedo decir algo que ocurre en mi caso, que tengo una buena tasa de éxito en contratar personas. En términos empresariales, cuando hablamos de gerencia general, yo tuve una experiencia, estuve trabajando con una empresa internacional que tiene 19 o tenía en esa época 19 empresas en 8 países. Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Es más, la de Chile la abrí yo. Yo fui el presidente del directorio de la empresa de Chile. Después cedí las acciones cuando me retiré, ¿no? Esa experiencia era interesante porque yo no era el gerente general de la empresa, era el director de administración y finanzas corporativo para todas las empresas. Tú le reportabas al CEO, O sea, yo reportaba al CEO, pero todas esas empresas reportaban administrativa y financieramente a mí. claro, Pero la administración y la finanza significaba que yo tenía que manejar en esos 8 países los enfoques tributarios de cada país, las características financieras de cada país, los recursos financieros y los términos en los cuales se desarrollaban las operaciones financieras en cada país. O sea, fue un paralelo de 8 países, 8 legislaciones, coordinada con los abogados locales, todos los juicios que pudieran haber en los 8 países, con los contadores locales, toda la información contable de los países, tributaria y demás, y con los contadores centrales, la contabilidad integrada de la corporación. claro. Entonces fue una experiencia muy interesante y siento que la hice muy bien. Tuve 3 años trabajando con ellos. En esa época no se usaba el Zoom, usábamos otro tipo de tecnologías, teléfono fundamentalmente, pero el desgaste era tremendo, ¿no? Claro, es diferente, Me ¿no? preguntaban, ¿usted dónde vive, señor Montero? No sé, no sé. Estoy hoy día en California, teníamos empresa en Miami, California y San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Estoy en México, estoy en Colombia, estoy en Perú, en hoteles. Viví en hoteles con mi material. ¿Cuál crees que fue el secreto ahí? Porque, o sea, no me cabe duda que tuviste éxito en esos 3 años en ese rol, en la administración y finanzas, varios países. ¿Cuáles son las claves ahí, los puntos clave que tú hiciste para que te sintieras así? Lo fundamental fue el modelo financiero que se diseñó, porque estas empresas tenían que aprovechar la relación que había entre ellas para facilitarse transacciones también entre ellas. Compartir clientes, compartir consultores. Todo era una empresa de tecnología.
servicios de tecnología para las empresas grandes, ¿no? Los clientes de esta empresa eran empresas que tenían que facturar por lo menos 30 millones de dólares al año. Entonces era una empresa grande, poderosa, que tenía que hacer mucho intercambio de información. Es la forma como se interactuaban entre ellas. Habían contratos Ok, interempresariales. ok. Oye, eh, qué interesante, la verdad. Solamente con escucharte, me identifico mucho con eso, porque también tuve la oportunidad de ser gerente de inversión y finanzas en un grupo económico local y te entiendo perfectamente que sentiste también un poco de, digamos, de satisfacción de ver cómo se interactúan en distintos ámbitos, ¿no? sí, y hasta los problemas de recursos humanos los tenía que resolver. Porque en cada empresa había un gerente general y un equipo de administración y de finanzas. Claro, Pero administración veía legal, y legal veía todo lo que era temas laborales, los temas laborales. claro. Claro. ¿Cuáles consideras tú que son tus características personales apropiadas para liderar una empresa en todos estos roles que has estado, digamos? Porque tú tienes una personalidad, digamos, ¿qué te ha ayudado? ¿Eres paciente? La capacidad para rodearme de las personas adecuadas. Eh, Paciencia, ecuanimidad, me lo dicen. Me lo han dicho clientes, ¿no? Me gusta tratar contigo porque tú eres una persona ecuánime, tranquilo, ¿no? Así te han dicho los clientes. Reflexivo. Ok, Creemos mucho en el concepto, uso del Internet, úsalo con una mente crítica y reflexivamente. No aceptes todo lo que ves, reflexiona al respecto y critica lo que hay que criticar. Duda de todo en principio. muy potente eso, Guillermo, la verdad. Eh, Esta charla me gustaría que dure mucho más tiempo. El tiempo es el peor enemigo que tenemos. Como dicen por ahí, el tiempo vale más que el dinero. No quiero abusar de tu tiempo y ya para entrar a la etapa final, Guillermo, ¿qué mensaje contundente que redondee un poco todo esto que nos has comentado y quizá muchas más cosas de tu experiencia, le dejarías a la audiencia que nos está viendo, a ese empresario que en este momento se puede Mm. estar sintiendo confundido, no saber Mm. cómo crecer? La intención estratégica es fundamental. ¿Para qué? Para elaborar un buen plan de negocios. Si tú quieres lanzar tu empresa, acelerarla, crecer, o simplemente quedarte donde estás y evitando reducirte, deberías de tener un plan de negocios debidamente estructurado. Y los pilares en los cuales debe descansar tu plan es primero el uso intenso de tecnología en todas las actividades y procesos productivos que sean posibles. Todo lo que es procesamiento de datos a través de sistemas informáticos. El siguiente punto es tu capital humano, la gestión del talento humano. ¿Qué cosa nos permite las nuevas legislaciones en la mayoría de los países? No tener tanto personal fijo. Hoy en día hay mucha gente que trabaja freelance. Hay muchas personas que prefieren trabajar online, diseñadores gráficos, por ejemplo, personas que te hacen el marketing digital, todos ellos están acostumbrados a trabajar por su cuenta, no quieren estar en planilla de nadie, menos Así si es. asistir a una empresa. O sea, utiliza esos recursos en lo posible, administradores, contadores, la contabilidad se puede tercerizar, etcétera. Entonces, de tal manera de que tu empresa sea ligera, que no tengas el lastre de unos costos fijos altos que tienes que pagar de todas maneras porque si no empiezas a ir a desfinanciarte. O sea, buscar la forma de tener muy poca gente de calidad, tanto en la planilla fija como en la planilla de recursos disponibles a tiempo parcial. Eso es muy importante, creo. Lo otro, inculcar un concepto de calidad total. Todos tus recursos, tanto los recursos de tiempo parcial como tus recursos fijos, tus proveedores, tus clientes, tu entorno interno y externo debe estar imbuido con el concepto de calidad total. Y exigir la máxima calidad en todo lo que hacen de acuerdo al costo-beneficio que pueda haber, ¿no? Uno puede exagerar en calidad cuando lo que estás vendiendo es un producto que no representa la calidad que Por pretendes tú supuesto. conseguir, ¿no?
pero a veces tienes un mercado de ropa, por ejemplo, para una clase media, intermedia, que no es exigente en calidad, le tienes que dar ese tope de lo que el tope, la máxima calidad que puedas por el costo que están pagando, por el precio que están pagando. Y en cada una de las etapas de tu proceso interno. Si tú estás hablando en corte, en manufactura, por ejemplo, hay una etapa de corte. La etapa de corte tiene que revisarse la calidad y tiene que funcionar con máxima calidad porque esas piezas cortadas van a ser ensambladas por otra parte que tiene que recibirlo perfecto, ¿no? Entonces tecnología, información, capital humano, es calidad. Piensa globalmente, aunque no estés yendo globalmente todavía. Tus sistemas tienen que estar diseñados para funcionar globalmente. Tú nunca sabes si cuando publicas en unas redes sociales un producto que tienes, alguien desde Hungría o desde Rusia te pide que se lo vendas. Entonces piénsalo globalmente. Ahora, si no quieres vender globalmente, si estás satisfecho con tu mercado local, porque muchos están satisfechos con su mercado local, producen para el mercado local, piensa globalmente porque si tú no sales, hay otros que sí entran. Y vienen con calidades y costos que de repente tú no puedes competir. Por supuesto, otras espaldas. Exacto. Tienes razón. O sea, sí o sí hay que pensar globalmente. Sí o sí tienes que pensar globalmente. Y además globalmente tienes recursos como financieros, que los existen. Hay mejores oportunidades de financiar una empresa, a veces con fondos que vienen del extranjero, a través de contratos de joint venture. Es otro motivo más, ¿no? Es otro motivo más, sí. Tus materias primas pueden ser importadas, tú puedes exportar a otros países, en diferentes aspectos, piensa globalmente. Guillermo, la verdad ha sido una charla muy amena, interesantísimo. Ya hemos conversado en otro momento también, seguiremos conversando y te quiero comprometer pues a que sigamos difundiendo este conocimiento, esta experiencia que se va Claro, acumulando a lo claro, largo del Javier. tiempo, ¿no? Así que muchísimas gracias por habernos visitado, gracias por tu tiempo. Gracias, Javier, gracias por la oportunidad. Gracias al equipo. Guillermito. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme, soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.